Shalom a todos, Laila Tov, bienvenidos, Baruch Hashem, para estudiar el Tanaj. Damos gracias a Hashem por este momento que nos da para continuar con el estudio de la continuación de la Torah práctica, de cómo se empiezan a entender algunas misbot que se dieron, algunas halajot que conocemos hoy en día, contemporáneas, que no parecen estar en la Torah, pero que en el Tanaj vemos que van apareciendo a poquitos. Listo, el día de hoy el objetivo es abordar los capítulos 4, 5 y 6 del libro de Yoshua. Hace una semana, estamos en Hanukkah y sé que por eso mucha gente no entró. Baruch Hashem, estuvimos estudiando sobre los primeros tres. Listo, entonces rápidamente, así como para hacer un resumen, en el capítulo 1, 2 y 3 estuvimos hablando de el cambio del gobierno, ¿sí? Fue la transición entre el gobierno de Moshe al gobierno de Yehoshua bin Nun. Allí aparece a Kadosh Baruj Hu hablando con Yehoshua, dándole algunas instrucciones, dentro de la cual la más importante es la que le dice: esfuérzate y sé muy valiente para llevar a cabo todos los misbot de la Torah que mi siervo Moshe te manda, no te apartes de derecha ni izquierda, porque harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿cierto? Entonces aprendimos hace una semana referente a que el concepto de ser valiente y ser fuerte tiene dos connotaciones. Ser valiente es lo que hacemos en este momento, estudiar la Torah, pero ser fuerte es estudiar la Torah y ser valiente es llevarla a la práctica, ¿sí? Cuando la llevamos a la práctica, entonces cumplimos el otro pedacito que dice ser fuerte y ser valiente, que le dijo a Kadosh Baruj Hu a Yehoshua. Estuvimos viendo la comparativa de que así como estuvo con Hashem, Moshe estuvo con Hashem, así también Joshua estuvo con Hashem. Vimos los versículos donde se aprende de la comparativa de ellos dos. Luego, la orden de que en 3 días se debía cruzar el Jardín, ¿cierto? Y empezamos a ver también el cruce del Jardín propiamente dicho, y hasta ahí quedamos. Y resaltamos que finalizamos en el capítulo 3 de Yoshua, versículo 17, donde el Tanaj nos menciona que Israel cruzó por tierra seca el río Jordán. Y ahí fue donde quedamos estudiando, igual que el Yam Suf se abrió para Israel en su momento con Moshe, ahora con Yoshua también se abre el río Jordán, y otra vez, muchos años más adelante, el río Jordán va a volver a abrirse. En este momento ya va a ser con el profeta Eliseo, con el profeta Elisha. Muy bien, entonces en los capítulos que nos atañen hoy, empezamos viendo lo siguiente. Aquí, como les dije, hay muchas misbot de la Torah que se dieron, pero necesitamos el Tanaj para aclarar el por qué se dieron esas misbot. Sí, damos la bienvenida a todos los que van uniéndose. Resulta que tenemos la parashá, esto tiene que ser parashá Kitabo. Estamos hablando de Devarim capítulo 27. Hashem da una orden que le transmite a Moshe y Moshe le transmite a los Bene Israel. Les dice: cuando entren a la tierra, Kitao a la Aretz, ¿cierto? Cuando entren a la tierra de Israel, deberán erigir un altar de 12 piedras y se van a parar 6 tribus en una montaña, 6 tribus en la otra montaña, y en el medio se va a parar los Kohanim con el Aarón HaKodesh, ¿cierto? Esa fue la instrucción que dio Moshe. Sin embargo, en épocas de Moshe eso no pasó. ¿Por qué? Pues bien, como sabemos, cuando Moshe no se había todavía poseído la tierra, entonces no era posible que se diera de esa manera. Entonces les voy a compartir una foto, acá la voy a proyectar, donde nos damos cuenta de cómo funcionó este procedimiento. ¿Listo? Esta es una foto actual de Eretz Israel, de la ubicación geográfica de los montes Ebal y el monte Gerizim. ¿Listo? Allí es donde se dio la orden de Akash Baruj por medio de Moshe. Entonces 6 tribus se tenían que parar en el monte para pronunciar las bendiciones, 6 tribus en el otro monte para pronunciar las maldiciones, ¿cierto? Y aparte de ello, en el medio se iba a centrar Leví, junto con el Aarón HaKodesh, los Kohanim, el Aarón HaKodesh y los Leví. ¿Listo? Esto está en Parashá Kitao, Bamidbar capítulo 27. Se pararon en el monte Gerizim para bendecir al pueblo. La tribu de Shimón, Leví, Yehudá
Isahar, Joseph y Benjamín. Y por el otro lado, en el monte Ibal, para pronunciar las maldiciones, se pararon Rubén, Gad, Asher, Zebulun, Dan y Neftalí. ¿Sí? Y los Levín, entonces, eran los que estaban en el medio junto con el arca del pacto y los Kohanim para responder amén. Y ahí empieza entonces la Torá diciendo también, ¿no? Maldito el que hace una imagen tallada y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que trata con desprecio a su padre y todo el pueblo dirá amén. Entonces este es el momento en la historia en que se cumple eso. ¿Sí? Nos dice el libro de Yoshua que apenas pasan el río Jardén, Yoshua ordena tomar 12 hombres, uno por tribu, y que cada uno tome una piedra del mismo río Jardén y lo saquen y las lleven consigo al lugar de alojamiento donde se quedarán esa noche. Y aquí aprendemos un milagro muy importante, ¿no? Eh, Aparece una contracción de la Tierra, porque estas dos ubicaciones que vemos en la pantalla versus la ubicación del río Jordán están más o menos a 60 millas de distancia. Y acá nos está diciendo el Tanaj que esa misma noche, ¿sí? Yoshua tomó las piedras y erigió el altar en el monte Bali, en el monte Gerizim. Así que aprendemos que hubo un milagro de contracción de tierra, porque es imposible que alguien pudiera viajar 60 millas, ni siquiera hoy en día una persona aguantaría 60 millas a pie, mucho menos con todo el pueblo, ¿sí? Ahora bien, hay otra eh, manera de verlo y es también tomar de forma literal, donde dice que al lado del río Jordán también se erigieron 12 piedras para hacer el conmemorativo de esta mitzvah que había dado a Kadosh Baruj Hu a Moshe. ¿Listo? Importante que esto servía para que tuviéramos presente siempre la Torah. Entonces, en algún momento yo les estoy explicando, es como cuando uno de nosotros utiliza la corbata, ¿sí? Entonces, normalmente, si uno tiene la corbata, se va a portar un poquito más decente que si no tiene la corbata. Y si una mujer tiene un vestido muy elegante, con unos tacones muy bonitos, también se va a portar muy distinto a cómo se portaría si no los tuviera puestos. Así Hashem necesita dejarnos recordatorios para que todo el mundo tengamos presente la Torah delante de nosotros. Por eso nos dio Tzitzit, por ejemplo, por eso nos dio la Kipá y todo el tiempo estamos tratando de mirar las mismas, la mesuzá, las bendiciones para comer, la bendición del viajero para salir a la calle, en fin, en todo momento tenemos presente a Hashem. Muy bien, entonces eh, nos dice el versículo 6 del capítulo 4, que cuando mañana pregunten sus hijos qué es, para qué son estas piedras, entonces Yahushua les dice, tendrán que responderles, porque las aguas del río Jardén fueron cortadas delante del arca del pacto de Hashem. Cuando ya pasó el Jardén, las aguas del Jardén fueron cortadas y estas piedras tienen que servir de memoria a los hijos de Israel hasta tiempo indefinido. Entonces aquí encontramos otra similitud con la Torah Kedoshá. ¿Listo? Cuando hablamos de Pesaj, entonces la Torah nos dice que hay 4 tipos de hijos. Eso está en el Seder de Pesaj. Hay uno que pregunta, ¿qué es este rito para nosotros? Otro que pregunta, ¿qué significa este rito para ustedes? Otro que dice, ¿qué significa esto? Y otro que ni siquiera pregunta, ¿cierto? Nos está diciendo que también para esos hijos que estarán en el futuro, se va a dirigir un monumento con piedras, con las bendiciones y las maldiciones, para que sepan que allí se hizo un milagro de parte a Kadosh Baruj Hu, que fue abrir el río Jardén. Vamos a darle la palabra a Patricia, dale. Patricia. No te Espérame que es que escuchamos. bajé la mano pero no activé el micrófono. Tengo dos preguntas. Esas piedras que se erigieron, Sí. esas, más o menos qué tamaño podrían tener, si esas piedras fueron recogidas del río o tal como se hizo en el templo no podían ser forjadas de ninguna forma. Y dos, si de pronto al colocar las piedras tenían alguna posición especial o simplemente una sobre la otra, ¿se sabe algo acerca de eso? Bueno, al respecto,
eh, puedo decir que no eran gigantes porque se sacaron del río nada más, ¿sí? Entonces, tenían un tamaño, pues, no sé, de promedio, de tú, como un metro por un metro, digamos, como una estiva, digamos, de esa, una medida más o menos estándar al día de hoy. Pero no, no correspondía nada con lo del Bet HaMikdash. Allá sí había una previsión específica porque para construirle a Shem no se puede, efectivamente, en su casa con nada tallado con piedra. En este caso, aunque también fue dedicado para Shem, pues no se talló, se tomó así del río, simplemente se tomó y se hizo la escritura sobre ella con las bendiciones del capítulo 27 de Barín, ¿sí? Muy buen apunte porque igual eso nos debe de pensar entonces y qué orden tenían, ¿será que formaban una letra, formaban una pared, ¿cierto? Está muy interesante. Eh, yo diría, yo diría que estaban paradas como un dominó, porque tenía que llamar la atención de todo el que pasara por allí y tenía que servir como testimonio. Si hubieran estado en un solo lugar, pues no hubieran sido muy llamativas. Entonces, no sé, es mi opinión al respecto, no he leído nada. Pero yo diría que estaban paradas como un dominó y de esa forma lograban captar la atención para que todo el mundo preguntara por qué se había erigido ese monumento y allí se pudiera divulgar el milagro de la apertura del río Jordán, así como lo que hacemos con la januquilla, ¿no? Januquilla se pone en la ventana si estamos en un piso alto, si no en la puerta, si estamos en un piso bajo, para que la gente se motive a preguntar y uno pueda manifestar el milagro de la Hanukkah. ¿Vas a decir otra cosa, Patricia, o es la misma? No, quiero hacerte otra pregunta. Cuando la Torah dice, y esas piedras están erigidas hasta hoy, ¿ese hoy estaban de hablando de este presente o ese hoy se refería a unos siglos atrás? Y si es así, esas piedras, o sea, ¿cómo se sabe que existieron? ¿Cómo se sabe que permanecieron un tiempo y ya no están? Bueno, esa pregunta es un poquito difícil. ¿Por qué? Digamos que se puede entender hasta hoy, podría ser hasta el momento en que se escribe cada libro, ¿no? Pero también hasta hoy, si estamos hablando del Tanakh, debe tener un sentido profético en el cual debe incluir todos los tiempos, incluido este tiempo en el que estamos ahora mismo. Entonces, a mí se me ocurren dos respuestas. ¿Listo? La primera tiene que ver con cosas como, ustedes saben que me gustan mucho las películas, ¿no? Como Wakanda. Cuando la persona llegaba a Wakanda, pues veía era que había ahí montaña y árboles, pero si atravesaba esas montañas y esos árboles, estaba era toda una nación adentro. Probablemente una respuesta que se me ocurre es que está oculto de nuestros ojos y está ahí. Sin embargo, hoy en día las piedras erigidas para testimonio. Simplemente nuestros ojos no tienen la capacidad de verlas. Esa es la primera respuesta que se me ocurre. La segunda ya tiene que ver con un poquito temas arqueológicos, ¿sí? Porque hace muchos años, por ejemplo, se descubrieron unos manuscritos que se llaman los del Mar Muerto. Nadie los conocía y eso ayudó mucho para la literatura que conocemos hoy en día, pero estaban en una cueva cerca del Mar Muerto. No sabemos, puede ser, que esas piedras que se erigieron estén bajo tierra. Simplemente nadie ha excavado por allí y nadie las ha descubierto todavía. Imagínense que esta semana vi una foto, ya que me acuerdo, de la montaña, de las pirámides ay carambas, de los mayas, la pirámide de los mayas, y muestran que hace 100 años, para los años 1910, 1920, simplemente se veía como una montaña, pero alguien empezó a hacer una excavación y descubrió que era toda una pirámide. Entonces así se me ocurre a mí, pueden estar las piedras y no lo sabemos hasta el día de hoy, ¿sí? Dale, continúa. Y la otra pregunta es que estoy viendo que dice que cada hombre tome una piedra y la colocaron en el lugar en sitio donde acamparon, dice, pero Joshua también cogió 12 piedras y la colocó bajo los pies de los sacerdotes. Entonces, eso me hace pensar, de pronto, el arca contenía demasiada santidad, perdón, contenía las tablas, se dice que las tablas siempre estaban jalando hacia arriba, ¿no?
Y en ese caso de pronto los sacerdotes podrían estar, era como levitando, sosteniendo el arca. Para descimantarlos. Bueno, podría ser, ¿por qué no? Lo que yo investigué es que el juego de Yehoshua fue uno y el juego de los montes que estamos viendo fue otro. Es decir, que el que tomó los 12 hombres designados por Yehoshua se las llevaron a estas montañas, pero también Yehoshua mismo al lado del río tomó 12 piedras y erigió también un altar para Hashem. Entonces se hizo en dos sitios diferentes. Sin embargo, este sitio que fue al lado del Jordán no era ordenado por la mitzvah de Oraita que se erigiera sobre las montañas. Esta sí fue una iniciativa propia de Joshua y digamos que ahí no había problema porque hasta el momento al no tener el Bet HaMikdash se podían hacer altares todavía particulares donde la persona quisiera. Sí, pero pues ya poniéndole un poquito más como de misticismo, tal vez las piedras servían para descimantar los Kohanim, ¿por qué no? A ver, estuvimos estudiando la semana pasada que el arca cruzó. De hecho, el versículo 11 dice, entonces el arca de Hashem pasó y los Kohanim delante del pueblo. ¿Sí? Pues estamos en el 4:11 ubicados. Y esto nos enseña que el arca cruzó sola. Ya teníamos indicios de un arca que se transportaba sola en el desierto, ¿cierto? La de Moshe Rabbeinu, donde estaban las lujotrotas. Se transportaba sola y ella le procuraba camino a Israel 3 días antes y bueno, en fin, ¿cierto? Pero acá nos está diciendo que es el Arona Kodesh, ¿sí? Entonces en la Gemara, en Masejet Sotah, página 35, aprendemos que en realidad el arca cruzó, ¿sí? El arca se elevó y elevó consigo a sus portadores. Yo les estaba hablando hace 8 días también de otra película, El gato con botas. Resulta que en El gato con botas hay un momento en el que el huevo va corriendo con un carro tirado por un caballo y él se bota a un precipicio, pero cuando se bota al precipicio mueve una palanca y entonces el caballo queda dentro del carro y al carro le salen unas alas y pueden viajar sin problema. Más o menos, parafraseando, el Arona Kodesh en este momento, en que el río retoma todo su cauce y se cae 6 kilómetros hacia abajo el río, que estaba haciendo una columna hacia arriba, entonces el arca decide elevarse y transportar a sus portadores consigo. ¿Sí? Ahí está implícito en el versículo 11. Ahora bien, estuvimos viendo también hace una semana que de 3 formas se transportaba el arca o se transportó a lo largo de su historia. ¿Listo? La primera, la kasher, a través de las varas cargada al hombro por los Kohanim. Número 2, nos está diciendo acá que ella misma se transportó así sola y antes sirvió para que cargara a los Kohanim agarrados de las varas. Y número 3 va a ser ya en época de David y Goliat, cuando Goliat envía el arca sobre 2 vacas, en un carro tirado por 2 vacas, y David luego, unos años después, cuando quiere llevar el arca a Jerusalén, hace lo mismo, toma el arca y la pone sobre un carro tirado por 2 vacas, de lo cual se despierta la ira de Baruj sobre un israelita llamado Uzzah, y entonces él cae, finalmente muerto por tocar la Kedusha de Hashem. El capítulo 4, todavía continuamos, nos muestra la diligencia de Rubén Gad y la media tribu de Menashe, ¿sí? Que cumplieron su promesa, como se hizo a Moshe Rabbeinu, de que hasta que no estuviera poseída toda la tierra, ellos no iban a regresar a su, eh, a su lugar hereditario al otro lado del Jordán. Ahora, lo que no me he preguntado, se me acaba de ocurrir es cómo cruzarían de regreso para ir al otro lado del Jordán, ¿no? Si ya el arca del pacto ya no estaba. Ya probablemente tuvieron que haberlo hecho con algún tipo de balsa, algún tipo de embarcación de las que menciona la Gemara, porque ¿cómo va, cierto? Ya no es posible que volvieran el arca solo para que pasaran las 3 tribus al otro lado del Jordán. Se me acaba de ocurrir esa pregunta. Vamos a investigarla. Muy bien, entonces dice el Tanaj, en aquel día Hashem hizo grande a Yahushua a los ojos de todo Israel y empezaron a temerle tal como le temió a Moshe todos los días de su vida. Sí, entonces muy bien, aquí aprendemos que eso que enseña la Mishnah, ¿no?
El que abod 1:1. Moshe recibió la Torá en el monte Sinaí. Se la transmitió a Yehoshua. Yehoshua se la transmitió a los ancianos a los profetas, y los profetas a los miembros de la gran asamblea. ¿Cierto? Ahí está mostrando toda la línea de transmisión de la Torá, desde el Sinaí. Y cuando dice Moshe en una de las parashiot, un profeta como yo os sacará Hashem, que os guiará, también en parte se refería a Yehoshua, porque todo profeta, todo designado por Akadosh Baruj Hu desde entonces y hasta que hubo profetas, era como era Moshe mismo en la calidad, en la representación de respeto que tenía sobre todo el pueblo. Aquí nos lo está aclarando el Tanaj. Y luego nos dice que entonces las aguas del Jordán empezaron a volver a su lugar y fueron desbordándose por todas sus riberas como antes. Sí, recordemos, voy a cambiar de foto. Recordemos que se formó una columna de aproximadamente 6 kilómetros de alto, ¿sí? Aquí en la foto, más o menos, para que lo imaginemos, no se alcanza a ver muy bien, se ve como el río se fue hacia un lado secando y hacia el otro se formó una columna. Vimos que la Gemara menciona 12.000 pies de altura, 12.000 amot, perdón, 12.000 codos, de lo cual aprendemos que son aproximadamente 6 kilómetros. Esto despertó, sí, el miedo, sobre todo, de los habitantes de Canaán, ¿sí? Aquí ya nos adentramos en el capítulo número 5. ¿Por qué? Ok. Cuando nos adentramos en el capítulo 5, ya te doy la palabra, nos dice que los reyes de los amorreos que estaban del otro lado del Jordán y todos los cananeos que estaban junto al mar oyeron que Hashem había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado al otro lado. Entonces empezó a derretírseles el corazón y resultó que ya no había espíritu en ellos a causa de los hijos de Israel. ¿Sí? De aquí aprendemos que el miedo también sirvió de parte de Hashem infundarlo con ver que el agua se levantaba y se levantaba y se levantaba y se levantaba y se levantaba. Y eso causó pánico dentro de los reyes que dijeron, no, esta gente viene a luchar contra nosotros con armas que no tenemos. ¿Cómo van a abrir un mar? ¿Cómo van a abrir un río? ¿Cómo van a venir así en manada contra nosotros? Entonces empezó a formar caos dentro de ellos. Esto se está mencionado en Shemot 23:20, ¿sí? Que dice la Torá en Shemot 23:20, nos viene diciendo de la siguiente manera. Dice, perdón, 23:27. Enviaré el terror de mí delante de ti, ciertamente pondré en confusión a toda la gente entre quienes llegues y verdaderamente te daré la servicio de todos tus enemigos. Y de veras enviaré el sentimiento de decaimiento delante de ti, y este simplemente expulsará delante de ti a los hebeos, los cananeos y los hititas. No los expulsaré en un solo año para que la tierra no sea desolada y las bestias se multipliquen contra ti, sino poco a poco, hasta que te hagas fructífero y realmente tomes posesión de la tierra. ¿Sí? Entonces aquí vemos también que se va cumpliendo lo que nos viene diciendo en la Torah. Quedó ya. Vamos a darle la palabra a Andrés. Ereto, este, ahora, no, ahora sí entendí lo que hablamos, que día que cómo iban a pasarlo, o sea, que había una distancia del arca con la gente que venía, claro, al río detenerse, hacia abajo queda seco, queda todo el espacio para ellos pasar. Oh, muy bien, ahí está la respuesta, claro que sí. Un perímetro de 2.000 amot como límite de Shabbat, y a esa distancia cruzó el pueblo. Excelente, muy bien, sí, yo no me quedé en cuenta, pero tú hiciste esa pregunta hace una semana, ahí está la respuesta. Bendito Hashem, eso es lo lindo del estudio, va saliendo, va saliendo. Sí, muy bien. Entonces, claro, la columna de agua fue visible a todos, nos dice la Gemara en Sotá, página 7. Y aquí entonces viene algo muy interesante, ¿no? Dice que el espíritu de los hombres estaba decaído, ¿sí? En el capítulo 2, cuando estuvimos viendo que Caleb y Pinjas se adentraron en Jericó y estuvieron en la casa de Rahab, ella les dijo que todo el mundo estaba decaído y los hombres ya no tenían ánimo, ¿cierto? Esto se debe, lo estuvimos estudiando, referente a que cuando un hombre escuchaba el nombre Rahab, inmediatamente ese hombre se volvía loco, porque no había hombre en todo ese pueblo que no hubiera tenido una relación íntima con Rahab, ¿sí? Entonces, claro, cuando todo el mundo escuchaba a Rahab,
venía a la memoria ese momento, esa relación íntima y se volvía, mejor dicho, la locura. Pero resulta ser que en ese momento ni siquiera mencionar el nombre de Rahab hacía que el hombre tuviera una erección. Ningún hombre tenía una erección. Y así se medía el grado de miedo que había. ¿Sí? Porque cuando tenemos miedo nuestros sentidos no funcionan bien. ¿Sí? Por eso a veces dejan de funcionar o funcionan más rápido. Entonces en todo momento se están alterando si no estamos bien, si estamos con miedo. Entonces aquí viene una orden muy interesante. Versículo 2. En aquel tiempo Hashem le dijo a Yehoshua, hazte cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar a los Bene Israel por segunda vez. Por consiguiente, Yehoshua se hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los Bene Israel en Gibeat Aralot. ¿Sí? ¿Por qué? Sigue diciendo en la Torah, el Tanaj, porque todos los hombres que salieron de Misraim se habían circuncidado, obviamente, si no, no hubieran podido celebrar el Corban Pesach en Misraim, ni en Pesach el segundo año, que fueron las dos únicas veces que se hizo ese Corban Pesach, por orden de Midoraita, y por lo tanto, los demás que salieron de Misraim, los niños que ya nacieron en el desierto, no fueron circuncidados, ¿sí? De aquí aprendemos alajá, alajá. ¿Por qué? Porque cuando hay riesgos para un niño, si se le va a hacer la Brit Milá al octavo día y hay un riesgo de que lo puede poner en peligro de muerte, la Brit Milá se posterga. En este caso, en este caso, nos enseña la Torá y nos enseña Rashi que durante el tiempo en el desierto no se circuncidaron, debido a que se encontraban en condiciones climatológicas adversas, condiciones que no eran las ideales para practicar una cirugía como la Brit Milá, y por lo tanto hubo inmunidad, digámoslo de esa forma, mientras estaba en el desierto. Pero ahora que ya no estábamos en el desierto, sino adentrados en nuestra tierra otra vez, ahora sí, nuevamente circuncisión para todos, nuevamente Brit Milá para todo hombre que ya hubiese nacido y que fuera mayor de 8 días de nacido. Vamos a darle la palabra a Patricia. Mira, y con respecto a eso que estás diciendo de la circuncisión cuando salieron y estuvieron en el desierto, em, quiere decir que, digamos que prácticamente todo, si no estaban en el pacto, se podrían haber considerado como Yehudí o no, hasta que recibieron la circuncisión, es decir, unas recibieron a los 18, otro a los 25, no sé, a los 25 años, ¿no? O se está hablando solamente de la población infantil que alcanzó a salir y que por el desierto la iban circuncidando de acuerdo como iban haciendo. Bueno, entonces retomamos lo que tú dices. ¿Cuándo se sale de Misraim? Hasta el día 15 de Nisan del 2448, todos los hombres estaban sin lugar a dudas circuncidados. Luego, el siguiente año, cuando se establece que nuevamente se haga un Corban, Pesaj, como dice la Torá, y de hecho después aparece el Pesaj Sheni, debido a que habían algunos que se han impurificado, se menciona que fueron los primos de Aarón, perdón, de Nadab y Abiú, que los enterraron, entonces Hashem permite nuevamente que hagan Pesaj Sheni, pero esas fueron las dos únicas Pesaj que se hicieron desde la salida de Misraim. De ahí para adelante no se hizo el Corban Pesaj, ¿listo? El Estado no tiene propiamente obligación, digámoslo de esa forma, de que sea circuncidado para ser judío a alguien de nacimiento. Hay algunas excepciones dentro de la halajá. ¿Cuáles son esas excepciones? Ejemplo, que uno tiene un hijo, circuncida a ese hijo al octavo día, pero ese niño no queda bien y se muere. Entonces uno tiene un segundo hijo hombre, lo circuncida al octavo día, ese segundo niño no nace, no queda bien de la circuncisión y se muere. De una vez la halajá dice, del tercero para allá, no tiene necesidad de hacerse brit milá. Está exento por la Torá y no tiene el estatus de que no sea un judío. Simplemente es un judío, pero tiene prepucio. ¿Sí? Porque las condiciones, primero está el pikuach nefesh, el riesgo de la vida. Entonces, en ese orden de ideas, al estar en un desierto, condiciones poco confortables, en condiciones climatológicas adversas, Israel, por orden, bueno, no sé si fue orden de Moshe o por decisión de todos, nadie se hace circuncisión más. Hasta este momento en la historia, 40 años después de la salida de Misraim,
nuevamente se hizo otra vez Brit Milá. Nuevamente, otra vez Brit Milá para todos los que nacieron en el desierto. Y ahí, ya en adelante, nunca se interrumpió el hacerse Brit Milá hasta el día de hoy, salvo cuando trataron de hacerlo los griegos, los romanos, pero pues esos fueron cosas que no les funcionaron muy bien. Nosotros subimos reaccionar y seguimos haciendo Brit Milá hasta hoy en día. ¿Sí? Pero entonces, lo que quiero que entendamos es que esto eran condiciones especiales, condiciones que las circunstancias del momento ameritaban que se hiciera de esa manera. No es el conducto regular que debamos seguir nosotros. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el lugar donde lo circuncida se llama Givat Aralot. ¿Sí? ¿Esto qué traduce? Givat es colina y Aralot es de prepucios, la colina de los prepucios, así se llama ese lugar, porque fue allí donde Yehoshua hizo una circuncisión masiva para todo Israel, una vez se adentró al otro lado del Jordán, ¿sí? Y esto tenía que ser de esa manera, nos dice Rashi, porque la Torá da una, ¿cómo se llama? Un condicional, ¿sí? Ese condicional que nos dice, guardaréis mi pacto y os daré la tierra. Por lo tanto, debía tenerse una Brit Milá para poseer la tierra de Eretz Israel y desde allí nuevamente ininterrumpir la misma. Muy bien, entonces continúa diciéndonos que circuncidó entonces Yehoshua a todos porque no los habían circuncidado en el camino. Sí, y aconteció que cuando hubieron terminado de circuncidarlos, entonces se quedaron sentados hasta que revivieron, ¿cierto? ¿Cómo así que hasta revivieron? Pues estamos hablando, vamos a tomar un Calva Homer de la Torá. En el pueblo de Shechem estuvimos viendo un par de parashiot de atrás que en la parashá Vayeshev, los hijos de Jacob Avinu, Shimon y Levi, tomaron un pueblo y asesinaron a todos los hombres en el tercer día de la Brit Milá. Entonces esto nos da a entender que durante 3 días el pueblo estuvo quieto para recuperarse de la Brit Milá, que el tercer día es el del día más doloroso de una Brit Milá. ¿Sí? Entonces aproximadamente en el día 4 retomaron todas las acciones militares que nos va a seguir diciendo a continuación. ¿Sí? Eh, Aquí algo también muy interesante es que, ya me acordé, esto era lo que había previsto el faraón cuando dejó salir a Israel de Egipto. ¿Por qué? Cuando sucede la plaga de los primogénitos, entonces resulta que los magos le dicen, las estrellas nos están diciendo que el pueblo de Israel tiene algo que ver con un derramamiento de sangre que les va a pasar cuando salgan de Misraim. Esto sucedió hasta 40 años después y el derramamiento de sangre fue el pacto de la circuncisión. Sí, recordemos de pronto quienes están acá ya hicieron un proceso de conversión o quienes lo van a hacer, que cuando ustedes lleguen delante del Beit Din que los va a entrevistar, entonces ustedes deben llegar ya circuncidados, mágicamente. Pero el Beit Din va a hacer algo que se llama el Dan Brit, ¿sí? Eso significa que van a tomar esa circuncisión con una aguja, la van a pinchar y que salga sangre, y ahora sí se considera que hubo un pacto de sangre con ese Yehudí nuevo, digámoslo de esa forma, y es el pacto al cual se introduce con Abraham Avinu. Entonces aquí vemos que aunque los astrólogos de Mitzrayim previeron que iba a haber sangre en el desierto con Israel, se refería a algo positivo, no algo negativo, ¿sí? Eso tiene que parecerse mucho con los sueños. A veces los sueños, yo hablaba hace poco con una persona, a veces los sueños, uno tiene una pesadilla y uno dice, no, eso es terrible, y en realidad no, en realidad es buenísimo el sueño. Viceversa, a veces uno tiene un sueño maravilloso y ese sueño es peligroso, no es tan bueno, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora, ay, esperen un segundo, que hay algo en el chat, un segundo. ¿Por qué no se dice verajada del pinchazo? Eh, oh,
Ok. Lo que pasa es que, a ver, el pinchazo normalmente se hace cuando uno ya es grande, ¿no? Porque uno no se circuncidó adecuadamente el octavo día. Entonces, si no se circuncidó adecuadamente el octavo día, de ahí para adelante se hace el Dan Brit y después del Dan Brit se baja la migba y se es judío. Eso es en el contexto de nosotros conversos. Pero en el contexto de un judío de nacimiento, a ese niño al octavo día lo circuncidaron y sobre él sí se pronuncia una verajá. Y la verajá tiene que ver con el tiempo en que se hace esa Brit Milá. Tiene que ser el octavo día como establece la Torá Bereshit, capítulo 17, en la Parashá Vayera. Entonces, por ese orden de ideas, es que en el pinchazo no se dice una verajá, pero sí se dice cuando es una Brit Milá para un bebé. ¿Listo? Muy bien. Versículo 12 nos dice que empezaron a comer ya los productos de la tierra porque cesó el maná, ¿sí? Cesó el maná al día siguiente después de los 3 de la Brit Milá. Y si estábamos hablando que fue 30 días después de la muerte de Moshe, entonces toca sumar unas con otras. Entonces sumamos 7 de Adar más 30 nos da el 7 de Nisan, más 3 días de Brit Milá, 10 de Nisan. Eso significa que aproximadamente el 11 de Nisan, ¿cierto? Perdón, no, aquí está el 14 de Nisan, perdón, fue un poquito más. 14 de Nisan, día de Pesaj, hasta ese día hubo maná. Del año 2480, 489. ¿Listo? 14 de Nisan 2489. De ahí para adelante no conocimos nunca el maná. Hasta ahí llegó en la línea del tiempo. Y finaliza el capítulo 5 enseñándonos que Yehoshua cruzó entonces el Jardín, alzó los ojos y allí estaba un hombre con su espada desenvainada en la mano, de modo que Yehoshua se acerca a él y le dice, ¿estás de parte nuestra o de nuestros enemigos? Y él le dice, no, yo como príncipe del ejército de Hashem he venido ahora. Y ante eso Yehoshua cayó a tierra sobre su rostro, se postró y le dijo, ¿qué dice mi señor es su siervo? A su vez el príncipe del ejército le dijo, quítate las sandalias de los pies porque el lugar donde estás de pie es sagrado. Enseguida Yehoshua lo hizo así. Ese es uno de los versículos que estudiamos hace una semana, que hace los comparativos entre Yehoshua y Moshe Rabbeinu. Para Moshe Rabbeinu se le dijo, quítate las sandalias, ¿cierto? Para Shashemot. Acá, capítulo 5 de Yehoshua, se le dijo a Yehoshua, quítate los zapatos porque el lugar donde estás es tierra sagrada. ¿Y quién era ese hombre? Entonces, ¿quién será el príncipe del ejército de Hashem? ¿Qué dice Patricia? Miguel, que es el príncipe que custodia Israel. ¿Quién, perdóname? Miguel, Ah, Mijael. ok, Mijael. Ok, sí, muy bien. Baruch Hashem. Es Mijael es el ángel de la guerra, digámoslo de esa forma, de Hashem, de las legiones de Hashem, y es el zar que se dice que está a cargo de Am Israel, pero en realidad Am Israel está bajo la supervisión divina únicamente, solo que tiene ahí un ayudante, digámoslo de esa forma, y se llama el ángel Mijael, y él es el que apareció delante de Yahushua. Sí, aquí vemos igual cómo fue disminuyendo el nivel de cada uno de los grandes de la Torah y mucho menos ahora el que tenemos. ¿Por qué? Cuando Abraham Avinu era normal ver ángeles en su casa, ¿sí? Tal era normal que vio que venían 3 hombres caminando en el desierto un día y los invitó a comer. Para él eran como hombres normales. Incluso Agar salió corriendo y se le presentó un ángel de Hashem y ella tampoco se asustó. Estaba acostumbrada a verlos en casa de Abraham. ¿Sí? Luego tenemos a Moshe Rabbeinu, que cuando recibe la Torá, Masejet Shabbat, páginas 84 en adelante, nos dice que él se enfrentó a todos los ángeles que se oponían a que Hashem entregara la Torá a Moshe y los derrotó a todos, los atendió en conjunto, en manada. Era normal. Aquí ya vemos que Yehoshua dice que cayó rostro en tierra y quedó asombrado por cómo era ese ángel. Ya es algo que no era común. Y más adelantico en el libro de los jueces vamos a ver al papá de Shimshon, que se llamaba Manoach. Y ese Manoach
casi le pide el nombre y le pide que si le pudiera hacer un altar, porque ya eran apariciones mucho menos comunes de las que había antes. Ahora, hoy en día, si viéramos un ángel con su forma real, seguramente nosotros nos volveríamos locos de ver. Vamos a darle la palabra a Patricia y luego a Andrés. Mira que esto que tú estás diciendo pareciera que fuera como o sea, nuestros patriarcas tuvieron todo el apoyo, digamos, de Hashem, pues para poder ayudar a formar y a crear el pueblo. Ya cuando el Ujú. pueblo está creado, sale de Egipto y dura 40 años en el desierto. Pero entonces, ahorita con lo que tú estás diciendo, me hace pensar, eso es como, más o menos como cuando pasó cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Aquí en este caso ya tenían que pasar al Jardín y ya le toca nuevamente al hombre empezar a ganarse sus propias batallas. Por eso ya de pronto la ayuda ya no es tan grande, sino ya es ya es un trabajo personal como individuo y como nación. Excelente, estoy de acuerdo. Hashem nos da hasta cierta parte una ayudadita y de ahí para adelante depende de nosotros también, de nuestro esfuerzo, ¿sí? De hecho, en el capítulo 7 que lo abordaremos dentro de una semana, voy a adelantar un segundito y es que Hashem le va a decir a Yehoshua, ¿y usted qué está haciendo ahí rogándome a mí? Más bien párese y muévase. Y entonces Yehoshua tuvo que pararse y moverse a hacer una acción. Porque no todo el tiempo la solución es rezar y rezar y rezar. También tenemos que movernos, tenemos que actuar, estamos en el mundo de la acción. Entonces lo que tú dices, estoy, mamash, totalmente de acuerdo. Una prueba de ello es la misma Brit Milá. Hashem nos da el cuerpo, el alma, los tendones, los huesos, los músculos, pero el hombre tiene que hacer una tarea con su hijo varón, el octavo día, cortarle el prepucio. Y ahí sí quedó completo el ser humano. ¿Sí? Entonces Hashem hizo el 99.9% y el 0,1 lo hacemos nosotros. Vamos a darle la palabra a Andrés. Sigue. Esa batalla que tuvo Moshe con los malajines, eso fue en cuestión de, o sea, no fue una pelea física natural, no, fue más o menos como argumentos. Correcto, intelectual. En la Gemara en Masejet Shabbat, en la hoja 84 para allá, relata que Moshe se enfrentó a ellos se oponían. Entonces voy a parafrasear, Hashem hace una triangulación. Está por un lado Akadosh Baruj Hu, o la Shejina, y por otro lado está Moshe, y por el otro lado están los Malachim. Entonces él los encara y les dice, bueno, Moshe, yo te quiero entregar la Torá, pero estos se están oponiendo. ¿Tú qué tienes para decirles? Entonces voy a decir rápidamente las dos. Les dijo Hashem, pues muy sencillo. ¿Cómo empieza el relato de la entrega de la Torá en tu preciosa Torá? Entonces dice, habló Hashem a Moshe diciendo, oh, entonces les pregunta, ¿alguno de ustedes se llama Moshe? Los ángeles no, ninguno. Ok, ¿qué sigue diciendo la Torá? Da ver el Bené Israel, dile a los hijos de Israel. Entonces les dice, ¿por qué se oponen ángeles? ¿Acaso ustedes son hijos de Israel? No. Ah, muy bien. ¿Y Hashem qué dice la primera mitzvah que nos vas a entregar? Entonces dice, yo soy Hashem, tu Elohim que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Entonces Moshe otra vez le dice a los ángeles, ¿acaso ustedes salieron de la casa de esclavitud en Israel? No. Y así, Moshe los cogió y les dio una revolcada que al final cada ángel le enseñó un secreto a Moshe. Y por eso Moshe se las sabía todas, como se dice, porque se los ganó y les ganó todas las batallas de ahí para adelante. Entonces lo que queremos resaltar, muy buena pregunta, es ver cómo desciende un poquito esa capacidad de percibir la divinidad, ¿sí? Entonces acá en Joshua ya vemos que él cayó rostro a tierra y se admiró de ese ángel que se presentó delante de él. Pero veremos en el libro de los jueces que Manoah, el papá de Sansón, de Shimshon, él casi que ya había ofrecido hacerle un altar y hacerle de comer y hacerle un sacrificio al ángel. Y el ángel le dijo, no me preguntes a mí, no me haga nada a mí. Entonces cada vez el apreciar Malahim se hacía algo mucho más extraordinario para el ser humano que lo que era en el momento con Moshe Rabbeinu. Muy bien. Ahora nos adentramos en el capítulo 6. Estos minutos que quedan vamos a hablar de Jericó. ¿Listo? Entonces, estamos hablando que Jericó era una ciudad,
¿cierto? Que estaba muy fortificada. Esa ciudad, vamos a ponerla primero aquí en el mapa, ¿listo? Aquí en el mapa nos damos cuenta, donde está la línea derecha, dice Monte Nebo, ahí fue donde falleció Moshe Rabbeinu, ¿listo? Luego tenemos en el medio el río Jordán. Ahí está el evento que acabamos de relatar en el cual se cruzó el Jordán. Y la línea izquierda tiene la ciudad de Jericó. Ahí es donde empezó toda la conquista de Eretz Israel. ¿Listo? Pero esta ciudad era supremamente fortificada. ¿Sí? Tenía unos muros que esos muros no se iban a destruir con facilidad. ¿Sí? A pesar de que todo se contaba con la ayuda divina y Akadosh Baruj Hu estaba todo el momento allí con Am Israel, teníamos que movernos para hacer algo. Entonces, ¿qué dice ahora Akadosh Baruj Hu? Da una orden y dice a Yehoshua, tienen que cargar el Arón HaKodesh y dar una vuelta cada día a la ciudad, pero ese Arón HaKodesh tiene que ir acompañado de toques del shofar todo el tiempo. Y el séptimo día, todo el pueblo marchará también, rodearán la ciudad, pero esa vez darán 7 vueltas, y a la vuelta número 7, cuando sea el momento, todo el pueblo debe gritar un sonido de guerra y el muro se desplomará y el pueblo ahora sí podrá subir a esa ciudad. ¿Listo? Entonces, se hace unas indicaciones especiales, ¿no? La indicación especial es que todo lo que se saque de esa ciudad es netamente para el tesoro de Hashem. ¿Listo? De todo el resto de territorio, Am Israel podía tomar, ahí sí, digámoslo de esa forma, a su antojo, cada un soldado para su botín personal. Pero de la ciudad de Jericó, Akadosh Baruj Hu dice, no señor, de ahí todo tesoro que va a salir es para mí, tiene que ir para el Mishkan, para los Levín, para los Kohanim. Entonces esas indicaciones se dan y ahora vienen algunas cosas interesantes, ¿no? El Talmud Masejet Sotah nos enseña que solo en 3 ocasiones se cargó el arca de forma extraordinaria. Normalmente solo se cargaba para transportarla de estación a estación y ya, pero no era nada extraordinario, era su transporte debido. ¿Listo? Pero en 3 ocasiones pasaron cosas muy interesantes con el arca. Primera ocasión, para cruzar el Jordán, lo acabamos de ver unos capítulos atrás. Segunda ocasión, para rodear Jericó, ¿sí? ¿Quién sabe qué poder magnético, eléctrico, no sé, de vibraciones tendrá el Arona Kodesh que ayudó a que se debilitaran los muros de la ciudad? Increíble, ¿no? Y el tercero fue cuando ingresó al Bet HaMikdash, porque cuando va a ingresar el arca al Bet HaMikdash, aparece también otra vez la Gemara nos de Shabbat diciéndonos que el rey Salomón les dijo a las puertas del templo, ábranse que entrará el rey de la gloria. Y las puertas no se quisieron abrir. Las puertas le respondieron, ¿quién es el rey de gloria? Hasta que Shlomo le respondió, Hashem Sebaot, él es el rey de gloria. Ese es el Salmo 24, el Salmo del domingo. ¿Sí? La historia es muy bonita, es mucho más larga. Cuando la lean en la Gemara va a ser increíble. Página 31 de Masejet Shabbat. Entonces, en esas 3 maneras se vio algo interesante, ¿no? Pero luego nos dice que rodeen la ciudad un día por cada día de la semana y el séptimo día tienen que rodearla 7 veces. Aquí vamos a aprender otra excepción de las alajot. ¿Listo? Queremos es entender por qué hubo excepciones y por qué probablemente pueden haber algunas excepciones. En este caso, el séptimo día se refiere tácitamente, dice Rashi, al día de Shabbat, ¿sí? Se refiere al día del Shabbat. Literalmente el día de Shabbat cargaron el arca, rodearon la ciudad de Jericó y luego de las 7 vueltas gritaron, se sonó el shofar y los muros se hundieron, ¿sí? Pero entonces todos sabemos que cargar es una melajá prohibida en Shabbat, ¿cierto? Entonces aquí estamos hablando de las condiciones específicas. Cuando Hashem da una excepción a su regla, se puede hacer. Y Hashem fue el que mandó que se debía hacer de esa manera. Igual, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. La Torá nos prohíbe vestir shatnes, ¿cierto? Shatnes es una prenda que sea hecha de lana y de lino. Pero para los Kohanim
y de hecho en algunos talitot, los talit están hechos de lana y tienen los tzitzit, perdón, de lino y los tzitzit de lana, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo especial que autoriza Hashem como una excepción a la regla, pero es para él. Entonces aquí como estamos diciendo que el botín de la guerra iba a ser para Kadosh Baruj Hu, Hashem hizo algunas excepciones en su misma halajá, porque él hizo la halajá. ¿Sí? Esa es básicamente la explicación. ¿Y cómo sabemos que todo quedó consagrado también? Debido a lo mismo. Si todo fue en el día consagrado para Hashem, hecho el saqueo de Jericó, asimismo, todo quedó consagrado para Kadosh Baruj Hu, que es el rey. Y el séptimo día es el día de la reina del Shabbat. Muy bien, entonces, eh, ¿qué más tenemos por acá? Nos sigue diciendo que el séptimo día, entonces se hizo el sonido y Joshua dijo, griten y la ciudad tiene que ser una cosa dada por entero a la destrucción, ella y todo cuanto hay en ella, excepto Rahab, la prostituta, ella y todos los que estén en la casa con ella, porque escondió los mensajeros que enviamos, ¿cierto? Eso lo vimos en la semana pasada, ¿listo? Interesante que, como se dice en el versículo 20, el muro se derrumbó, ¿sí? Una traducción más específica sería se hundió. ¿Por qué? Pues el Barajot nos enseña en el Talmud que el suelo se tragó el muro, porque era la misma medida de largo y la misma medida de ancho, ¿sí? Entonces, que si hubiera ido para un lado no había hecho nada, porque el muro hubiera seguido con la misma altura. Entonces, al ser como un tipo de cubo, cada muro alrededor de Jericó, lo que hacía efecto era que si se hundía, sí servía para que a Israel pudiera cruzar delante de él. Entonces no sabemos si dentro de esas vueltas que se dio, se hablando del terreno, no sé qué pasó, cargas sísmicas, no sé cómo llamarlo, pero las murallas al final terminaron pues hundiéndose para que a Israel pudiera ingresar a la ciudad. Vamos a darle la palabra a Patricia, dale. Sí, es que mira que estaba mirando cuánto es cuántos decibeles puede tener un grito de un hombre y Ok. aparece que es 80 y el de un niño 130 más o menos, o no, mentira, 117, algo así. Es casi como al umbral, llega al punto donde ya puede llegar a afectar el oído. Entonces el Salmo 8 dice que de la boca de los niños y de los que maman fundaste las fortalezas. O sea, creo que el grito de los niños fue lo que más causó pues claro, sumaba a todo el pueblo, el efecto también para que eso fue una potencia como de más de 5 millones de decibeles, cómo nos iba a caer los muros. En esencia colombiana sería como ir a la costa un 31 de diciembre y escuchar a cada casa costeña con un bafle de este tamaño poniendo música diferente. Sí, muy bien, estoy de acuerdo. Viéndole la parte física, entonces seguramente que esos decibeles, vibraciones que se emitían a través del shofar y de los gritos, tuvieron que impregnar de cierta forma y debilitar los muros, así como estamos acá viendo en la imagen que pudo ser así la destrucción de esos muros. Vamos a darle la palabra a Andrés, sigue. Pero pues yo creo que también ahí estaba el poder del creador, porque hoy en día se pueden reunir la misma cantidad de personas, sean con las trompetas que se utilizan hoy en día, gritando y no tumban ni siquiera ni un apartamento siquiera. Sí, también estoy de acuerdo con esa afirmación. Estamos hablando que la divinidad habitaba con Am Israel mucho más cercano de lo que tenemos hoy en día en la divinidad. Entonces, seguramente esto es una demostración también del poder ilimitado que tiene Akadosh Baruj Hu. Y de esa forma, si estuviéramos Estados Unidos, seguramente podríamos llegar a alcanzar niveles de esos como los que alzaron los de antaño. Pero pues debido a lo como estamos hoy en día, nos toca conformarnos con lo que tenemos. Estoy de acuerdo, hoy ponemos esos sonidos, las dos personas, y no tomamos un edificio ni siquiera. Sigue, Patricia, dale. Pero también pienso que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho. Igualmente pienso que esos sonidos de guerra y todos esos sonidos que se hacen es para aturdir a la persona, para debilitarla, para crearle miedo y hacerla más débil. Entonces, obviamente que se hablan de muros físicos, pero internamente la gente que estaba dentro de Jericó, por eso fue como tan fácil también de
llegar y atacarlos. Una parte, lo que dice el señor Andrés, es muy cierta, o sea, la presencia divina está primero que todo. Y la otra parte, pues ya digamos, ese grito de guerra o aturde. Bueno, y precisamente por eso que tú dices, es que durante el periodo de Selijot, desde el mes de Lul hasta el día de Yom Kippur, el shofar suena todo el tiempo, todas las veces que se fue dentro de la Selijot, cada vayabor, en especial el día de Rosh Hashanah y el día de Yom Kippur, que suenan 101 veces, buscan eso, que ese sonido intimide a la persona para que no vuelva a reincidir en los pecados que cometió durante todo ese año que está terminando y que a partir de ahora tenga otro nivel de conciencia. Pues también, mamash, el comentario que acabas de hacer. Muy bien, entonces ahora viene otra cuestión interesante, y es que Rahab se salva junto con todos los que estaban dentro de su casa, ¿no? Ahí dice que se reunieron su familia en el versículo 23, su padre, su madre, sus hermanos y a todos los que le pertenecían, a toda la parentela la sacaron y pusieron a ponerlos fuera del campamento de Israel, ¿sí? Es muy interesante, ¿no? Aquí vemos eh, que todo el que se unió a la casa de ella se salvó, ¿sí? Pero más que eso, lo que debemos analizar para nuestros días es que el mérito de una sola persona salvó a muchos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy en día la tarea de nosotros conversos sobre todo es ayudar a rectificar tantas generaciones de ahí para arriba que se rompieron de estudio de Torah, tantas generaciones que se volvieron idolatras. Y bueno, nuestros méritos de cierta forma ayudan a que esas almas de nuestros antepasados también encuentren alivio, también Hashem les dé un respiro del Geinom y seguramente puedan subir al Gané. Sí, pero interesante nombrar que ese mérito que hace una sola persona puede proteger a muchos, ¿sí? Puede proteger a muchos. Hoy estamos en la Ilulá de Rabbi Israel Abu Hatzira, el Baba Sali. Él falleció hace algunos años en este mismo día. En esta noche se conmemora el fallecimiento de él. Nosotros nunca estamos pidiéndole al muerto que nos ayude. Nosotros estamos pidiéndole a Hashem que los méritos que hizo ese Sadik protejan a todo Israel, que Hashem mire con agrado esos méritos y sirvan para que los decretos sean anulados, que vengan malos contra nosotros. Eso lo hizo Rahab. Y Rahab, de cierta forma, parafraseándolo de alguna manera, fue la primera mujer conversa a el judaísmo. Vamos a decirlo de esa forma porque en realidad la oficial que se conoce es Ruth, que fue la primera oficial conversa al judaísmo. Pero tenemos aquí a Rahab, que hizo Teshuvah Shelema, ¿cierto? Ella ya no volvió a ejercer la prostitución, la había ejercido durante varios años, pero una vez hay este suceso, es salvada y a través de la promesa que le hicieron Caleb y Pinjas, obtiene su geulá personal, digámoslo, ella y su familia. Ella decide acercarse al Dios de Israel, se convierte y termina casada con Yehoshua bin Nun. Por eso hace una semana estuvimos estudiando que de Rahab descendieron varios profetas grandes, ¿cierto? Ella fue de los 10 años de los 50 una prostituta, pero después cuando se casa con Yehoshua, ahora tiene hijos. Y de esos hijos que tuvo con Yehoshua bin Nun salió el profeta Jeremías, el profeta Isías, el profeta Seraías, el profeta Masías, el profeta Hananel, el profeta Shalom, el profeta Baruch, el profeta Nerías, el profeta Yehezkel y el profeta Buzi. Todos ellos salieron como descendientes de Rahab. Por lo tanto, nos damos cuenta del poder de una Teshuvah, ¿sí? Así cada uno de nosotros, que creo que somos primera generación de personas en Teshuvah, primera generación de personas que van a hacer conversión al judaísmo, primera generación de personas que dejamos atrás la idolatría, no nos imaginamos todo lo que va a repercutir eso en el mundo, en nuestra genealogía de para adelante y de ahí para atrás, ¿sí? Entonces, muy bien. Y la diligencia de que los dos mismos, Caleb y Pinjas, fueron los que entraron a esa casa para sacar a esas personas y permitirles vivir. Muy bien, Patricia, sigue. Pregunta, ¿Agar no podría ser considerada como una mujer conversa? Pues
como igual ella no trajo así como salida al mundo como si lo hizo Rahab, de pronto por eso no está incluida. Y dos, Tamar se puede considerar como conversa o por ser hija o nieta de Shem, no se le considera como tal. Estas están súper interesantes. Bueno, sobre Agar, podríamos decir que en el momento en que se instituye monoteísmo como tal, ella ya estaba. Entonces, aunque venía de Mizraim, al haber estado criada en la casa de Abraham Avinu, no fue tan difícil hacer Teshuvah, ¿sí? Sobre Tamar era hija de Shem, como tú lo dices. Pero aquí estamos hablando que Rahab sí era otra nación totalmente diferente, un mundo distinto. Por eso se puede considerar como la primera conversa en realidad que hizo Teshuvah desde otra nación, porque no creció al lado de un Sadik y ciertamente no conoció un Sadik hasta que ya llegó la destrucción de Jericó. Simplemente ella fue valiente y ayudó a los dos espías y eso le valió todos sus descendientes que tuvo importantes. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo estudiaba al respecto. Bueno, y nos termina diciendo ya este capítulo para finalizar que se quemó la ciudad con fuego y todo lo que en ella había. Solo la plata y el oro y los objetos de cobre y hierro se dieron al tesoro de la casa de Hashem. Pues como dijimos, toda esta ciudad fue de Hashem, lo demás no. Y Rahab conservó vivos y sus parientes, y ella mora en medio de Israel hasta el día de hoy porque escondió los mensajeros que Joshua envió a Jericó. Y entonces aparece Joshua pronunciando una maldición particular, ¿cierto? ¿Qué maldición pronunció Joshua? Maldito sea delante de Hashem el hombre que se levante y edifique esta ciudad, aún a Jericó, pagando con la pérdida de su primogénito, eche los fundamentos de ella, y pagando con la pérdida del menor de los suyos, ponga sus puertas. Así que Hashem resultó estar con Yehoshua, y la fama de este llegó a estar en toda la tierra. Y finaliza nuestro capítulo. Ya voy a hacer un par de comentarios, pero vamos a escuchar primero a Julia. Dale. Yo tengo una pregunta sobre las vueltas que dieron los israelitas, excepto fueron 7. ¿Qué significado tiene? Siempre me ha llamado eso la atención, que Hashem les pidió que dieran 7 vueltas afuera de la ciudad. Entonces quisiera saber en sí, en qué consistió eso. Bueno, a ver. En un terreno literal, simplemente era intimidar, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde las torres de vigilancia veían toda esa cantidad de gente dando una vuelta a la ciudad y rodeándola. Entonces, bueno, eso es desde lo literal. Pero cuando estamos hablando desde lo místico, se podría decir de una forma. Nosotros normalmente, los días del 1 al 6 de la semana, tenemos poco tiempo con Hashem. Tenemos un tiempo en el que tal vez podemos dedicar a la lectura de un salmo, o una tefilá, o un versículo de la Torá, y hasta ahí. Pero el séptimo día tenemos todo el día a placer para poder hacer el estudio de la Torá. Entonces, por ejemplo, cuando sabemos que la parashá se divide en 7 aliyot, cada día una aliyá, y cada día uno lee la aliyá del día, y bueno, aliyá del día, y bueno, pero en Shabbat otra vez se le da la vuelta a todas las 7 aliyot y se lee otra vez completa la parashá, y así nosotros podemos, de cierta manera, dominar nuestro Yetzer Hará, aparte de bendecir al Creador y cumplir con una mitzvah que es el estudio de la Torá. En ese mismo orden de ideas, como estábamos diciéndolo, si se buscaba debilitar al enemigo, al hacerlo 7 veces el séptimo día, ellos terminaron volviéndose locos. Y por eso es que el Yetzer Hará en Shabbat está un poquito dormidito, está un poquito menos alborotado que el resto de los días de la semana, porque ese día tenemos más protección de la Torá. Y como lo dijimos, el séptimo día, literalmente, que se dieron las 7 vueltas alrededor de Jericó, era el Shabbat. Así que era el momento oportuno para ganar las peleas, porque parafraseando la parasha Baigash, que la leímos hace un par de semanas atrás, eh, hay que ganar las guerras primero arriba para poderlas ganar aquí abajo. Por eso, Jacob vino, derrotó al ángel de Esaf, y al otro día se encontró con Esaf, y Esaf no le pudo hacer nada aunque venía con 400 hombres.
porque Jacob ya había ganado la pelea arriba. Así nosotros ganamos la pelea arriba y luego sí la ganamos aquí abajo físicamente. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna otra explicación referente a las 7 vueltas de Jericó. ¿Qué opinan ustedes? Creo que no. Ok. Bueno, yo tengo una idea, o también puede hacerse referencia a los 7 días de la creación. No sé si estaré en lo correcto. Sí, pero amplíala un poquito. Más o menos, ¿qué significaría eso? Es que no te sabría decir ahí, pero sí, pues yo pienso, pues es que no sabría decir porque yo no sé, pero sí debe de haber, pues, debe hacer como que, debe tener como que algo ver con eso. Bueno, yo lo vería en la forma, tratando de aunar lo que tú dices, en lo que yo digo de las aliyot. ¿Sí? Cada día leemos una aliyá y el séptimo día las 7 aliyot. Asimismo, por cada día de la semana se dio una vuelta, pero el séptimo da 7 vueltas para debilitar ese etcétera, para debilitar ese oponente que tenemos todo el tiempo, ese enemigo. Y efectivamente esa sería la relación que tienen los días de la semana con las vueltas a Jericó. ¿Sí? Muy bien. Y cerramos con estos dos comentarios. Entonces, Joshua pronuncia una maldición. Pronuncia una maldición. ¿Listo? Esa maldición dice que maldito el que reconstruya la ciudad de Jericó. ¿Sí? Lo va a pagar con la muerte de su primogénito y con la muerte de su hijo menor. ¿Sí? Es una prohibición, en realidad. Pero vamos a encontrarnos más adelante en Primera de Reyes, capítulo 16, que hubo alguien llamado Hiel, el Betletita, que él reconstruyó Jericó. Y efectivamente en ese relato que encontraremos en el libro de Reyes nos dice que sus hijos murieron. Abiram, que era el primogénito, cuando empezó a construir la ciudad otra vez, y al final cuando le termina a poner las puertas a esa ciudad de Jericó, muere su segundo hijo, el menor, mejor dicho, que se llamaba Segub. Y en ese orden de ideas está cumplida otra profecía del Tanaj dentro del mismo Tanaj. En el momento en que termina el versículo 27 del capítulo 6 diciendo, sucedió que Hashem estuvo con Joshua y la fama de este se llevó por toda la tierra. Entonces termina con la palabra Vayehi. Y resulta que cuando hay esa palabra Vayehi, eso significa que viene una calamidad. ¿Listo? Siempre que encontramos la palabra Vayehi, generalmente viene una calamidad para Israel. Por ejemplo, la parasha la semana entrante se llama Vayehi. ¿Qué calamidad vino? Falleció Jacob vino. Fallecieron Joseph Asadik y todos sus hermanos, hasta el último que fue el Leví, que fue el último que falleció de todos los hijos de Jacob. Aquí entonces vamos a encontrarnos dentro de una semana para ver cuál fue esa desgracia que vino sobre los Bene Israel y por qué terminó de esa manera este capítulo. Entonces, hasta el momento cerramos con Yehoshua capítulo 6 y esperando para dentro de una semana continuar con este estudio que estamos haciendo del Tanakh. Vamos a darle la palabra a Patricia. Sí, es con respecto a lo que tú hablabas del número 7. ¿No podría ser que esos 7 días corresponden a, como a las, digámoslo así, como a las 7 antimidot, a las 7 sefirot que había que derrumbar digamos, de esa nación? Ok, sí, seguramente a través del sonido se debilitan, así como el sonido también las fortalecen, así las puede debilitar. El ruido seguramente causó un desorden sefirótico dentro de las almas de esas personas. Estoy de acuerdo, esa es una manera de poderlo interpretar también. Porque, porque yo leí en alguna parte, o no recuerdo, que así como hay un árbol arriba, hay un árbol abajo. ¿M? Entonces estaría derribando el árbol de abajo.
Correcto, para poder, pero yo creo que el efecto se hizo primero arriba para después hacerlo aquí abajo como tú lo dices. Sí, está bien, mamash. Me apunto también a esa manera de interpretarlo desde el SOT, que eso tuvo que ser lo que pasó para poder explicar el pánico que estaba en la tierra de Canaán, en específico aquí en Jericó. Bueno, mis amigos, creo que no siendo más, les nos vemos mañana para estudiar par de Torah. Y como siempre, un gusto poder estudiar con ustedes. Entonces, dentro de una semana, leer los siguientes 3 capítulos para poderlos estudiar, 7, 8, 9 de Yehoshua. ¿Listo? Por ahora me despido y a todos, Laila, todo. Laila Tot, gracias Israel, gracias a todos.